¿Eres como yo un fanático de la colección vintage y te mueres porque reempaquen algunas de nuestras figuras favoritas? Quédate en este video y vas a averiguar cuáles son las figuras que sí o sí entre 1 o 2 años tienen que estar reempacadas en la Vintage Collection. ¿Qué tal? ¿Cómo están, fanáticas y fanáticos de Star Wars? Les doy la bienvenida a este nuevo Top 10 en su canal de siempre, Star Wars Chile Collection, esperando poder ayudarlos a pasar una cuarentena un poco más amena y para que tengan entretención constante. Hoy me aventuro en realizar un nuevo Top 10. Ya saben, estos videos donde yo escojo un tema al azar, después de mucho pensarlo, y me pongo a analizar qué figuras merecen estar aquí. Y en este caso vengo a hacerles un top 10 de figuras que deben reempacarse en la colección de Vintage Collection. Para ponerlos en contexto, la colección Vintage en este último tiempo, y ya lo hemos afirmado aquí en este canal, se está valiendo mucho del repack y del repaint. Es decir, de ya sea reempacar directamente, lisa y llanamente, una figura que se sacó hace tantos años, o repintarle y darle algunas mejoras para que evidentemente tenga un valor agregado y pueda ser comercializada. Nadie compraría dos veces exactamente lo mismo y si te cobran más caro. Por lo mismo, y en estos tiempos que corren, donde Hasbro se está valiendo más que todo de los repacks para sacar adelante esta bella colección vintage, vamos a entrar acá en Star Wars Chile Collection a su juego. Es decir, vamos a sugerirte a ti, CEO, gerente, creador, artista de Hasbro, que puedas retocar un poquitito y reempacar estas 10 figuras para que podamos tenerlas y disfrutarlas a un menor precio. ¿Cuáles son las variables que vamos a considerar? Por ejemplo, estética de la figura al momento de haber nacido. Así, por ejemplo, si una figura muy icónica pero que tenía un rostro no tan conveniente, te podía servir, lo podemos reempacar, lo podemos rehacer. También, si esta figura fue un boom de ventas y ahora está disparado el precio, por ejemplo, si tú lo encontraras en Amazon por más de 50, 60 dólares y la figura vale la pena, también lo vamos a considerar. O inclusive también podemos considerar gustos personales, porque evidentemente este top está hecho en base a mi pura subjetividad y en base a lo que yo he podido estudiar de esta colección durante estos años. Ahora que ya sabes el número de variables que vamos a considerar, la colección a la que vamos a estar circunscritos y más o menos con todas las revisiones que tenemos de Vintage Collection en este canal tú algo podrás intuir, vamos derechamente al top. Pero antes, te invito a que si alguna de las figuras que tú consideras que deben reempacarse o que consideras que yo estoy sobrevalorando, me lo puedes dejar acá en los comentarios junto con tu like y tu suscripción. Y también, sí, me corté la barba evidentemente, porque había que hacer un cambio en algún momento. La cuarentena nos tiene, yo creo que a todos un poco trastocados de nuestra rutina y además para disminuir la posibilidad de contagio del COVID-19. Ok, en el número 10 comenzamos pegando fuerte y tenemos a la casa recompensas vista en la época de Legends de The Old Republic, She Vizsla, la figura de Vintage Collection 101 lanzada el año 2012, que rápidamente evidentemente que se convirtió en un fuerte tanto de ventas, de acaparamiento y, siendo objetivo, era una figura sumamente fuerte, con grandes accesorios. Nunca la pude tener, pero me consta, vi muchos videos, también he visto muchas fotos y cuando investigué evidentemente que me puse a hilar fino. Muy buenos accesorios, un rostro muy bonito, pero que no era 100% concordante con lo que era She Vizsla, con lo que era el personaje. Pero ahora que Hasbro lentamente está sacando personajes de Legends en sus figuras, aunque sean las Black Series, ya lo hemos visto con las exclusivas de GameStop de The Force Unleashed, no vería descabellado poder reempacar esta figura. ¿Y por qué? Bueno, porque tiene mucho valor agregado. Estas figuras de The Old Republic no vieron mucho la luz en Hasbro, a diferencia de que tenemos miles de Luke Skywalker, miles de Rey, miles de Kylo Ren, pero no tenemos mucho de esto porque justo cuando estaban entrando al mundo de Hasbro, evidentemente que Disney canceló el universo expandido. Así es que sería una buena medida
que Hasbro pudiera reempacar esta figura retocando tanto el rostro como un poco el color de la armadura. No sé qué es lo que piensan ustedes, pero por lo menos yo inauguro este top 10 con Shev Vizsla. Y para aumentar mi consideración respecto a esta figura, la he llegado a ver en cientos de dólares en Amazon. Una razón más para que, si bien la original va a subir de precio, porque no es cierto que las figuras originales, así en cajas cerradas, bajen de precio cuando sale el repack, todo lo contrario, se disparan, pero la calidad de este coleccionable amerita que todos podamos tener un acceso más económico a él. Así es que esa es otra razón para sumar a Shev Vizsla al número 10. Y ahora sí vamos al número 9. Con el número 9 volvemos un poco a lo que son las películas, la saga Skywalker. Y en este caso vamos a analizar la figura del Dr. Evazan, que aparece tanto en Una Nueva Esperanza como en el spin-off de Rogue One, haciendo un cameo a pocos días antes de caer en Tatooine, cuando se tendría que enfrentar a el Jedi Obi-Wan Kenobi ahí en la cantina de Mos Eisley. Todos recordamos esa escena. Y esta figura, la figura número 57 de la colección de Vintage Collection, lanzada también el año 2012, que a diferencia de Shev Vizsla, el precio no es tan un impedimento. Ojo, la he visto máximo en 35, 30 dólares incluso la pueden encontrar por Amazon, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Es un personaje que tiene un diseño de rostro sumamente interesante. Parece como un humano, cerdo, con muchas cicatrices. Es decir, se nota que es una persona que no lo ha pasado bien en la vida. Y es un rostro sumamente interesante que con el pintado digital le podría dar un gran toque a la figura. Además que tampoco hay tantos Dr. Evazan, de hecho en Black Series no lo hemos visto y no hay indicios de que vaya a aparecer. Y sería muy importante ir retomando estas figuras que no son de los personajes tan importantes. De nuevo, insisto, piénsese que estamos llenos de Lukes, de Leia, de Han Solo, de Kylo Ren. Entonces hay un espacio en nuestras colecciones para que una figura como el Dr. Evazan vuelva a ser lanzada. Además que en cuánto tiempo más no tendremos un Dr. Evazan. Considero que con un pintado digital y con un repintado del traje, un accesorio más quizás quedaría estupenda. Y además que no demandaría tanto esfuerzo de Hasbro como si lo haría la Shev Vizsla. Por eso que la Shev Vizsla está en el número 10 y esta está en el número 9. Así es que sabemos que el Dr. Evazan tiene que volver a las estanterías de nuestras tiendas. Número 9. En el número 8 he querido rendir un homenaje a los grandes héroes de la guerra de los clones. Los clones. En este caso, uno muy popular y que no hemos visto evidentemente desde hace muchos años en figuras, como inclusive en el canon. No sabemos si va a hacer una aparición magistral, pero es el ARC Trooper Commander. Todos sabíamos que esta figura, lanzada el año 2011, la figura número 54, representaba a Fordo, un personaje muy importante en la era de la Guerra de los Clones, en su versión de Legends. Esta figura, de nuevo, reúne los criterios como el de la Shev Vizsla, es decir, el precio en Amazon está muy alto y la calidad de esta figura amerita a que la volvamos a lanzar. No es mucho el trabajo que hay que hacer, porque los cascos, tanto el normal como el casco característico de Fordo que venía al ladito de la burbuja, estaban muy bien hechos. Yo creo que no requerirían mayor retoque, y principalmente es el rostro. Y en el rostro, ¿qué le arreglaría yo? Los ojos, y corregiría un poquitito el bigote, el chivo, ese tan popular de la figura. Es notable, le mejoraría algunos detalles del faltón y listo, lo tendríamos nuevamente. No bajaría el precio porque evidentemente que la original, de hecho subiría, podrías encontrarla fácil en 200 dólares, en 150 y tantos dólares en Amazon, pero bajaría el precio de la figura normal para que podamos tenerla, porque esta es digna de tenerla tanto cerrada como abierta. Así que considero que Fordo sería una buena manera de rendir nuevamente homenaje a Legends y a la Guerra de los Clones en Vintage Collection, que tanta falta le hace, ya que hemos visto mucho de solamente secuelas y trilogía original. Número 8, Fordo. En el número 7 entramos de lleno en lo que son las precuelas, y en este caso es muy especial porque se suma una nueva variable como es la saturación. Es Qui-Gon Jinn de la colección Vintage 2012, la figura número 75, la primera que salió de la amenaza fantasma cuando esta se estrenó en 3D, y de hecho yo esta figura la tengo, también la mostré en el canal hace mucho tiempo, hace más de un año, te la voy a dejar acá arriba si es que te la perdiste para que veas ese comentario que hice de ella.
Y este Qui-Gon Jinn lamentablemente nos ha saturado. No se entienda mal, no es una mala figura, todo lo contrario. De hecho tiene una buena capa, el sable se ve bastante bonito, pero este es el mismo Qui-Gon Jinn que viene saliendo desde el año 2008. Salió en Legacy, en Saga Legends, en Movie Heroes, en Vintage, en exclusiva del Qui-Gon Jinn y Opie. Y es el mismo caso del Obi-Wan Kenobi de la Vintage Collection de ese mismo año, de Jedi Padawan. Es decir, esta figura nos sobresaturó. Y por lo tanto, habría que darle un valor agregado a ella. ¿Qué haría yo? Con el pintado digital haría que el rostro fuera igual a Liam Neeson. Le agregaría un sable sellado, ya que esta no la traía. Y también le corregiría un poco el color de la túnica Jedi. El resto, todo muy bien. Esta figura nuevamente no es tan cara como algunas que he descrito anteriormente. Siempre hay excepciones, pero no es tan cara, la puedes encontrar barata y luz. Pero justamente, para que pueda coleccionarse tanto abierta como cerrada, tiene que tener un valor agregado, porque además que, como les digo, es el mismo molde que se viene utilizando, se utilizó por 4 o 5 años seguidos, y no hemos tenido uno nuevo desde hace, ya van 12 años, porque el que salió de 5 puntos de articulación evidentemente que no cumplía la misma función, aunque tenía un rostro interesante, pero no, necesitamos algo vintage de Qui-Gon Jinn urgente. Por eso, chiquillos de Hasbro, reempaquen este Qui-Gon Jinn, sigan estas instrucciones y les va a ir filete. No nos vamos de episodio 1 y el 2011 vino a ver el nacimiento de la figura Vintage Collection número 73, Aurra Sing, en su aparición en el episodio 1. Este personaje es brutal en el universo expandido, mejor dicho, en el universo expandido. Es brutal, tiene un buen desarrollo, hasta incluso tuvo entrenamiento Jedi. Imagínense lo que era las bolas de cabeza que tenían los escritores durante esos años, cómo expandían el universo. Y yo creo que esta figura sí le hizo justicia, pero con una actualización de rostro quedaría muy buena. Esta figura tiene precios oscilantes, la he visto en 150, pero también la he visto en 60, inclusive en $50. ¿Qué significa esto? Que el precio no es que sea la mayor necesidad por la que tiene que ser reempacada. Yo creo que es porque es un personaje que de a poco está volviendo al canon. Recordemos que tiene un gran desarrollo con Cad Bane, y sabemos que Tobias Beckett la asesinó antes de los sucesos de Solo, una historia de Star Wars. Aurra Sing, tengo sentimiento encontrado por ella, porque no es que sea mi personaje favorito, pero creo que merece por lo menos darle un poco de luz a nuestras repisas, a nuestras vitrinas, y creo que con estos retoques que les estoy diciendo, Hasbro podría lanzar una figura muy buena y que pegaría muy bien. Imagínensela, se lanza con otro wave de figuras del spin-off de Solo. Sería sin duda la figura más difícil de encontrar respecto de esas. Y a Hasbro le vendría muy bien, y a nosotros también. Así que en el número 6, Aurra Sing, de la amenaza fantasma, por supuesto. Creo que no podía faltar porque es la figura número 1, la más antigua de la colección, y por ende, por antigüedad, puede que necesite unos reajustes. Esta es Dengar, la figura que inauguró esta colección vintage, que recordemos nace para homenajear los 30 años del Imperio Contraataca, y hoy estamos homenajeando los 40 como pasa el tiempo, y el tiempo ha pasado sobre esta figura, que por cierto es muy bonita. Ya la revisamos en el canal hace 8 años, y es sumamente bonita, pero creo que con una actualización de rostro y con afirmarle un poco las partes de la cintura, debido a que su cinturón y como su especie de protector de la zona pélvica se sale muy fácilmente. Sobre todo esa zona es la que es más floja, pero en general la figura es bastante floja de accesorios. Quedaría estupenda. Hay que homenajear las figuras antiguas, y sobre todo que Hasbro sacó el 2018 un Dengar brutal, pero brutal, de Black Series. Un rostro igual con pintado digital, grandes accesorios, bien grande, maciza y gorda como es Dengar, y yo creo que en Vintage Collection podríamos lograr inclusive un mejor resultado. Basta con hacer estas modificaciones que yo dije, obviamente bien hechas. Es muy fácil tirar sugerencias, pero alguien tiene que concretarlas, los expertos de diseño. Pero si la concretan, créanme que puede quedar una figura magnífica, y sí o sí en estos 40 años del Imperio Contraataca, un Dengar de Vintage Collection en el segundo semestre, cuando pase evidentemente toda esta crisis del COVID-19, sería
una edición fantástica a sus colecciones. El precio oscila, la he visto en 50, 60 dólares o quizá un poco más bajo, así que no es que esté tan difícil de encontrar, pero con esas modificaciones va a ser una figura memorable como su símil de Black Series. Por eso es que yo exijo a Dengar como número 5. Algunos quizás me cuestionen este lugar, porque Quinlan Vos, la figura número 85 de la colección de Vintage Collection del 2012, que salió con el wave de la amenaza fantasma cuando esta salió en 3D, quizá no tengan nada que retocarle. Es una figura magnífica, con un rostro hecho a mano, pero que es casi inmejorable, y con unos accesorios suficientes para cualquier Jedi. Un sable de luz prendido y un sable de luz apagado. Sin embargo, ¿qué le modificaría yo? Quizá haría un poco más rizadas sus trenzas, para que tengan mayor realce, y le daría un nuevo toque de pintura, un poco más viva al rostro. Sobre todo porque en la serie de The Clone Wars, que le dio un trasfondo más grande, aunque en realidad fue la novela Discípulo Oscuro más que la serie, donde aparece creo que en un solo capítulo, lo muestran como con colores más vivos en la cara, y yo le pondría eso a la Vintage Collection, y sin duda aplicando esos pequeños detalles de corrección, que es lo que generalmente hace Hasbro, porque ojo, me estoy desviando un poco del tema, pero Hasbro en realidad solo actualiza un poco el rostro, accesorios, da un poco más de viveza a la pintura y sería. Ya lo hemos visto con los repacks que hizo de las figuras de la trilogía original de Luke, sobre todo de Leia, de Han Solo y los que se vienen a futuro. Anakin Clone Wars, Obi-Wan Clone Wars, C-3PO, entre otros. Entonces acá con estas pequeñas adiciones de pintura para que quede más vivo, sería una estupenda figura y yo creo que de las mejores de la historia de Hasbro, sin lugar a dudas. Es por eso es que yo incluyo aquí a Quinlan Vos. Entramos al podio y no podía dejar pasar a la que yo creo que es la mejor, o por lo menos dentro del top 5 de mejores figuras de esta colección, Aayla Secura. ¡Qué gran figura! Ya la revisamos en el canal y yo les dije, estupenda, muy poco que criticar, y sin embargo, aún así se le pueden hacer algunas adiciones, porque ese rostro, ese bello rostro que lograron hecho a mano, se puede lograr fácilmente, se puede lograr perfectamente en digital, y eso la catapultaría definitivamente como la mejor figura de esta colección, y obviamente dentro de las mejores figuras de toda la historia de Hasbro, inclusive compitiendo con las Black Series. Es cierto, esta Aayla, como dije, no tiene mucho que mejorar, pero también su precio se ha elevado mucho en los últimos tiempos a través de internet. Recordemos que es una figura bastante antigua que salió el año 2011 o 2012. Figura número 58. La he visto como máximo entre 49 y 59 dólares, y no es tanto como otras figuras de esta lista, pero la figura es tan buena, que todos los coleccionistas nos merecemos tenerla en casa por 15 dólares, 20 dólares, 25 dólares a lo más. Por eso yo pido, esto es un gustito más personal, porque yo sé que la figura se podría reempacar tal cual como está, e igual sería un boom, la figura inclusive podría nunca más reempacarse, y estaríamos conformes con lo que hemos logrado con tener esta figura, pero yo ruego encarecidamente a Hasbro que por favor, reempaquen esta figura, porque sería un boom de ventas, ya sea que la reempacaran inclusive una vez por año. Aayla Secura en el número 3. Yo ya he esbozado los dos primeros lugares en algunos otros videos que tengo de revisiones, sin embargo, acá lo puedo decir con todas sus letras. En el número 2, el Comandante Cody, una figura que queremos tanto en Black Series Archive como en la Vintage Collection que se reempaque. ¿Por qué? Porque Cody tiene una armadura imponente, ese holograma con el emperador es magnífico, su rifle, su visor de casco, o sea, no, todo bien con el diseño del Comandante Cody, que siempre es boom de ventas. Kotobukiya, puede ser Sideshow, puede ser un busto, una figura chica de Clone Wars, llavero, lo que sea. ¿Y qué le falta a esta figura? Ponerle un buen rostro. Los rostros de los clones de Vintage Collection tienen mucho que mejorar, y el de Cody, si bien Rex es yo creo el mejor clon de toda la franquicia, pero icónicamente a nivel de figura, Cody sigue pegando mucho, porque tenemos figuras de él desde el año 2006, por lo tanto
es mucho más el tiempo que le hemos dedicado al comandante Cody en las colecciones que al Capitán Rex. Por lo demás también apareció antes que Rex en Black Series. Eso te habla de la importancia que tiene el personaje para Hasbro. Un toque de mejora de rostro, corregir el color de la antena y quizá darle algunos accesorios más y hasta te lo podrías vender como una figura deluxe. Súmele usted a aquello que los precios están disparados, tanto de su versión Legacy Collection de 2009 como su versión de Vintage Collection 2010 y ni hablar de la Silver Card. $66, $76 inclusive para arriba. Por ende nos facilitaría el acceso a una gran figura por un más bajo precio y todos los coleccionistas podríamos deleitarnos de una versión definitiva de Cody en 3.75. Por eso es mi número 2. Aprendiendo de canales como WatchMojo o como Looper, antes de anunciarte el número 1 te tengo algunas menciones honoríficas. Primero, y si bien estoy tratando de circunscribir este top 10 a figuras que salieron de la primera etapa de la Vintage, es decir, de 2010 a 2013, por obvias razones, porque las de 2018 poco interesaría, de en adelante poco interesaría reempacarlas, y también poco se les podría mejorar, sobre todo a las que son buenas, pero hay algunas que, urgente por favor, necesitan un retoque para poder venderse. La primera de ellas es Han Solo, en su versión de Alden Ehrenreich, es decir, del spin-off Solo a Star Wars Story. El rostro de esta figura es horrible, y si tú lo contrastas con su versión de Black Series, que es la misma, solo que evidentemente en un tamaño más grande, queda en una gran desventaja. Por lo tanto, si tú la reempacaras, podría ser que se vendiera, además que mucha gente ama este spin-off, inclusive más que a las películas de las secuelas, es decir, te garantiza que una versión bonita de este Han Solo no se va a quedar a vivir en las tiendas, no va a ser la figura más exitosa, pero no se va a quedar a vivir en las tiendas. Misma situación de Rey de Jakku, porque esta figura es, o sea, tiene un rostro muy malo. Tenemos que ser sinceros, es un rostro que tuvo mejoras, es verdad, pero si lo comparamos con The Rise of Skywalker, es pésimo. Es la protagonista, junto con Ben Solo de la nueva trilogía, eso es indiscutible, así que necesita actualizarse para que pueda venderse. Si no, las figuras que siguen en las estanterías van a seguir ahí y no van a subir de precio. No van a ser un objeto más coleccionable, como si lo son las que te acabo de mencionar en el top 10. Así es que todo mal para esta figura si no la actualizamos. También es una mención honorífica medio utópica y un gustito que me doy como coleccionista porque se sabe que no están sacando más figuras de Leia en su traje de esclava. El rostro de Leia también en esclava Vintage Collection no es muy bonito y la verdad es que una actualización no le vendría nada de mal. También el Capitán Cassian Andor de la misma Vintage Collection, esta figura sí, también de la nueva era de 2018 en adelante, pero que cometía errores brutales, tal cual como la Black Series de esos años con el rostro de Diego Luna. No le hicieron justicia al buen actor y al buen personaje. Por ende, si quieren vender bien el Cassian Andor, deben actualizarlo con el pintado digital lo más parecido posible a Diego Luna. No es tan difícil, tiene un rostro típico, con barba, así que no es algo tan difícil y se vendería mucho más. Y en honor a una de las figuras que a mí me gustaron en su momento, yo lo dije cuando la revisé el año 2012, pero que poco a poco con los lanzamientos me fue desencantando, es el Clone Trooper básico. Una figura muy bien articulada y que se ve muy bien dentro de su empaque, se ve inclusive épica, pero que lamentablemente no estuvo a la altura de las circunstancias con su rostro. Yo se lo actualizaría, el Clone Trooper, el básico, ¿sí? El más básico del año 2010, y lo relanzaría ahora, sobre todo que se están relanzando algunos otros clones también, o que se han lanzado algunos otros como por ejemplo el de Coruscant, ¿sí? del año pasado o antepasado. Así que esas son las menciones honoríficas y ahora sí vamos al número 1. El número 1, les doy 3 segundos para adivinarlo. Estoy seguro que muchos le van a achuntar. En 3, 2, 1. Y así es, le achuntaron. General Grievous. Una figura que marcó época de esta colección de Vintage Collection. Durante mucho tiempo fue considerada la mejor. Esta es de las primeras, 2010, figura número 17, ustedes lo podrán ver ahí. Durante muchos años fue considerada la mejor de esta, la única que tenía una burbuja más grande. De hecho, es bastante buena, pero hay cosas que hay que arreglarle. Su precio, evidentemente, que en Amazon está disparado, eso es evidente, no vamos a profundizar en ello. Pero
Yo le actualizaría un poco el rostro para que se pareciera más al del cartón. Evidentemente le agregaría 2 sables más y le coloraría un poco las partes cibernéticas y listo. Y te aseguro, Hasbro, un boom de ventas notable. De hecho, yo creo que sería fácilmente la figura más vendida de este año. Tenemos, imagínense, de Clone Wars, que está en todo. También el año pasado salió la figura de Luke, del General Grievous, que no fue tan interesante como nosotros esperábamos. Qué mejor que volver a los orígenes y tener esta figura nuevamente en los estantes de venta. Bueno, y acá en Chile en realidad solamente las tiendas de coleccionismo. Sabemos que Leader da un poquito la cancha en ese ámbito. Qué mejor que tener al General Grievous para cerrar este top número 1 de figuras que tienen que actualizarse y reempacarse en Vintage Collection. Y justo ahora que atardeció, hemos terminado este primer top 10 de figuras que deben ser relanzadas en Vintage Collection. Ya saben, consideré variables como el precio en que actualmente se encuentra en relación a la calidad de la figura, qué tan buscada era en su época, porque coleccionista igual ya más viejo, tengo un poco más de experiencia con esta colección por lo menos, que nació en mi etapa en que yo ya coleccionaba un poco más profesionalmente, 15, 16 años más o menos. A los 15, 16 años más bien dicho, no hace 15, hace 10. Igual ha pasado harto tiempo. Pero espero que estén de acuerdo conmigo y que ojalá este video intenten que se masifique para que llegue a oídos del CEO de Hasbro. Y por favor, como les dije al principio, coméntenme qué figura creen que hizo falta, qué figura creen que sobra. Y si es que encuentro suficientes sugerencias aquí abajo, quizá podamos tener hasta una parte 2. ¿Quién sabe? La Vintage tuvo 115 figuras en su primer periodo, más los que vinieron en los vehículos, más los sets especiales y más algunas figuras, como pudieron ver en las menciones honoríficas, de la nueva era de la Vintage Collection. Nos vemos, que la fuerza los acompañe a todos siempre y visiten en esta cuarentena mis redes sociales, Star Wars Chile Collection en Instagram y también mi red social que tengo con Frank y Daniel, Camino Jedi, también en Instagram, que va a estar abajo en la descripción. Chao, hasta el próximo video, los quiero y por favor, quédense en casa. Bye. Commander Killed.